Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy en Birte Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de agarrar algunas enseñanzas, de absorber algunas enseñanzas de la sección bíblica que nos toca esta semana dentro del pueblo de Israel. Es la Parashas Vayigash, que es Bereshit, Génesis, Mem Dalet, que es 44, Pasuk 18, ¿verdad? Muy bien, dice, Vayiga Sheilav Yehuda, y se acercó a él Yehuda, Vayomer, y dijo, Vi Adoni, por favor, mi señor o su alteza, y daber na'ab deja dabar be'azne Adoni. Dice, permíteme decirte algo a tus oídos, ¿verdad? Dice, y no te enojes conmigo, ¿verdad? Kikamoja que faro, porque tú eres tan importante como el faraón, ¿verdad? Y ¿qué sucede aquí? Sucede que los hijos de Jacob, dada la hambruna que había en la tierra de Israel, entonces van a Egipto por ayuda, para pedir ayuda para comida, porque no había comida, había una hambruna en la tierra de Israel. Pero resulta que Yosef, su hermano, que ya habían vendido anteriormente, muchos años antes, y sabemos la historia de que había sido puesto en la cárcel y que fue la voluntad divina de que adivinara o más que nada explicara varios sueños a diferentes personas, tuvo fama, al faraón le resolvió algunas dudas que tenían sus sueños, vieron que era un hombre Jajam Benabón, sabio e inteligente, y entonces pues llegó y lo pusieron como viceprimer ministro, ¿verdad? El sueño del faraón en aquel entonces fue que tuvo 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y claro, pues Yosef interpretó el sueño, ¿verdad? Para decir que iba a haber 7 años de abundancia y después de los 7 años de abundancia iba a haber 7 años de sequía o de necesidad o de hambruna. Entonces que guardaran los 7 años para poder proveer por los otros 7 años que iba a haber de hambruna. Entonces resolvió el problema económico y lo pusieron en un puesto. Ahora, ¿cuál es el significado verdadero o no verdadero, pero más profundo del sueño del faraón, que fue la parasha anterior? Verdaderamente la Torah habla en varios niveles. La interpretación, por ejemplo, el pshat, que es la interpretación literal, ¿verdad? Remes, una alegoría, drash, una inducción, por ejemplo, y también el sod, algo más místico, ¿verdad? Aquí vamos a ver, les voy a dar una interpretación un poco más tipo sod, ¿verdad? Que cae en la categoría de sod, de que un poco más cabalista. Las 7 vacas gordas representan el sustento, ¿verdad? Y sabemos que el mundo se sostiene por la voluntad divina, ¿verdad? El Eterno es el que sostiene al mundo. ¿Y lo sostiene a través de qué? ¿Cómo lo sostiene? Según la verdadera Kabbalah de Israel, es a través de 10 sefirot, 10 manifestaciones del Eterno que vienen a este mundo. 3 son intelectuales y 3 emocionales. Chachma bin Adat, sabiduría, conocimiento, entendimiento y conocimiento, o conocimiento y entendimiento, son las 3 intelectuales, es el proceso cognoscitivo. Y las emocionales son Gesed, Geburah, Tiferet, que viene siendo amor bondadoso, Gesed, Geburah, ley, límites, y Tiferet es la unión de ambos, que es belleza, por ejemplo. Y luego Netzach, Hod, Yesod, que es Netzach, que es victoria, por ejemplo, o la capacidad de poder expresarse. Hod es agradecer
o poder escuchar, ¿verdad? Recibir. Y Yesod es la unión de dos, que es fundamento, y Malhut, que es reino. Bueno, son las 7 Sefirot que pueden ver y estudiar en mi libro, La verdadera Kabbalah de Israel, que pueden conseguir a través de diplomadojudiobiblico.com o yeshivaorleolam.com. De todas formas, las 7 vacas representan los 7 seferot emocionales, por los cuales viene el sustento del mundo, tanto el sustento físico, material, como espiritual. Entonces Egipto en ese entonces iba a tener 7 años de Gesed, de Gebura, de amor bondadoso, de Geburá, de ley, y todo lo emocional y espiritual estaba balanceado, no había abusos de los demás, no había discriminación y todo eso, pero después vendría la caída de estos sefirot, ¿verdad? Y entonces, pues la sociedad se iba a corromper, a José lo iban a quitar y al final de cuentas se esclavizó al pueblo de Israel. Esa es la profecía, digo, la interpretación del sueño en un sentido más profundo quizás, ¿verdad? Más cabalista. Bueno, pero antes de que suceda todo eso, los hermanos de Yosef llegan a verlo, ¿verdad? Llegan a verlo a él, no. Bueno, lo ven, pero llegan a Egipto, justamente, ¿por qué? Por la hambruna, pero no sabían que él era Yosef. Y entonces, pues Yosef lo recibe, pero no se revela a sí mismo. Y esa es la historia, ¿verdad? En donde, pues él, de una forma adrede, por decirlo así, intencional, hace o los fuerza a que traigan a su hermano Benjamín. Porque Benjamín era el hermano de él, pero el hermano de la misma madre. Ya ven que, por ejemplo, los primeros 4 hijos, o 5, bueno, de Jacob, eran de Lea, ¿no? De Rachel. Es Rubén, Shimon, Levi, ¿verdad? Isachar, de Judá, perdón, Isachar, Zebulún. Entonces, Rubén, Shimon, Levi y Judá eran de Lea. Y Yosef y Benjamín verdaderamente eran ¿de quién? De Raquel. Vemos claramente aquí Rubén, Shimon, Levi, Yehuda, Isachar, Zebulún y Dina, su hermana, esos venían de Jacob con Lea. De Zilpa venían Gad y Asher, de Rachel, Yosef y Benjamín, y de Bilha, Dan y Neftalí. Esas son las tribus, ¿verdad? Y entonces, pues, Jacob tuvo sus hijos, y Yosef, su hijo, ¿verdad? De la amada, ¿verdad? Entonces, la que quería, que era Rachel, tenía un hermano que era Benjamín, y habían perdido a Yosef, y ahora el faraón, entre comillas, que era verdaderamente Yosef, o el vicefaraón, por decirlo así, una persona de mucha importancia, el viceprimer ministro, entonces él manda llamar a Benjamín y se aterran porque ya tenían 22 años, no sé cuántos años de culpabilidad, ¿verdad? Por haber vendido a Yosef, que nos dice el Midrash que incluso ellos dejaron de beber alcohol desde el tiempo en que vendieron a Yosef para hacer capará, ¿verdad? Por la culpabilidad, para hacer teshuvá, para hacer arrepentimiento. Y ahora que les queda Benjamín, ahora está en riesgo. Y entonces, ¿quién entra a defender? Entra Yehudá. Y Yehudá siempre, a partir de aquí, ha tenido una conexión con Benjamín. Maise Avot Shimon Lemanin. Lo que le sucede a los padres, incluyendo también a las tribus, es lo que nos sucede al pueblo de Israel en el futuro
y también individualmente en ciertos casos. Hay paralelismos. Entonces, por eso vemos que Yosef, bueno, pues tiene a 2 hijos después, Efraín y Manasés, diferentes. Pero el hermano Benjamín siempre estuvo junto con Yehudá. De hecho, los territorios están juntos, ¿verdad? Por eso Benjamín sobrevivió el exilio de las 10 tribus. Las 10 tribus se asimilaron a Asiria y se perdieron. El profeta después nos dice en la Haftorah, ¿verdad?, de que van a regresar. En Ezequiel 37 nos habla acerca de una figura, un simbolismo de 2 maderos que se juntan, ¿verdad?, en el mundo futuro, y eso viene siendo las tribus perdidas, ¿verdad?, o aquellos que regresan del pueblo de Israel, y la tribu de Yehudá. Pero la tribu de Yehudá hoy día, ¿qué incluye? Somos judíos, ¿por qué? Porque la tribu de Yehudá sobrevivió, ¿verdad? Después de la destrucción del templo, ¿verdad? Después del rey Salomón, de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió, ¿verdad? Y solamente permaneció en el templo, ¿verdad? En el templo verdadero de Jerusalén, a cargo Yehudá, el rey de Judá, ¿verdad? Y también los levitas, porque ahí trabajaban. Entonces la tribu de Levi también sobrevivió, que vienen siendo los Kohanim, los sacerdotes, que vienen de la tribu también de Levi, porque vienen de Aarón, de Moisés, ¿verdad? Que pues, eran levitas. Pero los Kohanim, los hijos de Aarón, los levitas, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, sobrevivió el Kedosh Kedoshim, el Sacro Santo, la parte del templo donde se metía el Kohen Gadol, el Sacro Santo, donde estaba el arca y todo eso, eso está en el territorio de Benjamín, está pegado con el territorio de Judá y tiene parte del templo. Los de Benjamín también sobrevivieron y hasta la fecha el pueblo judío, somos descendientes en parte, ¿verdad? Por ahí de la tribu de Benjamín hay, y también la mitad de la tribu de Manasés sobrevivió. Entonces vemos aquí que les voy a compartir algo interesante. Aquí Yehudá se aproximó a Yosef para hacer la paz. A final de cuentas, Yosef se revela, se alegran, ¿verdad? Se quedan pasmados, ¿verdad? Porque en verdad no podían creer que era José. Pero José les dice, no se preocupen, no tengan miedo que les vaya a hacer algo. ¿Por qué? Porque todo esto estaba planeado por el Eterno, tenía que suceder, ¿verdad? Y entonces los perdona y el pueblo de Israel se establece en la tierra de Goshen. Y eventualmente, ¿verdad?, llega otro faraón que no conocía a Yosef y los esclaviza, como vemos en la interpretación cabalística de las 7 vacas gordas, las 7 flacas. Las flacas ya es cuando declina el nivel de gesed, de amor bondadoso, la ley se corrompe, en fin. Pero en cuanto a Yehudá y sus hermanos, Yehudá es el cuarto de los hermanos. El primero es Rubén, Shimon, Levi, y luego sigue Yehudá, ¿verdad? Yehudá obtiene el reino porque es la tribu que tiene el servicio al Eterno. La palabra Yehudá viene de Jodaá, de aceptar, de agradecer, y es el Sefirat de Jod, que es el aceptar, incluso el anularse a sí mismo. Entonces, Rubén, en la cabalística práctica, específicamente para la oración, que es una parte importante del templo, el rezo, la oración, es
eh, Rubén representa el amor bondadoso, el amor. Shimon representa el temor, porque en realidad se nos instruye servir a Dios con amor y con temor, ¿verdad? Con amor para hacer los mandamientos de Dios, para obedecerlo y hacer cosas buenas, y el temor para evitar, ¿verdad? No un temor patológico, pero un temor de respeto, ¿verdad? Si haces algo hay consecuencias, haces algo malo hay consecuencias, como le tienen temor a un general o a tu padre o a alguien de autoridad, ¿verdad? O a un profesor o a un rabino, y entonces hay cierto respeto, es un temor respetuoso. Entonces hay que, Rubén es amor, y hay que orar con amor, ¿verdad? Con temor también. Y Levi, Rubén, Shimon, y luego sigue Levi. Levi representa el estudio de la Torah, porque Levi, los levitas eran los que servían en el templo, ¿verdad? Que también incluyen a los sacerdotes, en cierta forma. Porque no hay una tribu de sacerdotes, pero pertenecen a la tribu de Levi, pero en sí mismos son un grupo importante, ¿verdad? Los Kohanim. Y son de Levi. Entonces, Levi representa el estudio de la Torah, porque el estudio de la palabra de Dios verdaderamente es un nivel alto de oración. ¿Por qué? Porque la oración al Eterno es comunicación. ¿Y cómo debe ser la comunicación? Pues debe ser no solamente unilateral, pero bilateral, es decir, cuando te comunicas no solamente debes de hablar y expresarte, pero también debes de escuchar, a menos que estés dando una clase como yo, pero en general en una conversación, ¿verdad? En una comunicación debe ser un diálogo, no un monólogo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando oramos a Dios, oramos en el aspecto de Netzach, nos comunicamos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios pues nuestras necesidades, por nuestras esperanzas, nuestros deseos, en fin, hacemos una lista de cosas y le pedimos, Dios, por favor, ayúdame a ser sano, ayúdame a tener éxito económico, etcétera. Puedes pedir cosas, pero no solamente la oración es pedir cosas, también es, por el temor también pides perdón, ¿verdad? Y una parte donde, de la oración que debe ser, por cada día debe ser una contabilidad, un Heshbon Hanefesh, una contabilidad del alma para, para corregirte, ¿verdad? Y no volverlo a hacer. Todos los días hay que tener un Heshbon Hanefesh, una contabilidad, aunque anualmente también la tenemos, pero así como en contaduría hay tiempos para tener diferentes tipos de contabilidades, la diaria, la semanal, la mensual y la anual, ¿verdad? Y entonces es una forma de oración. Pero ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Porque nosotros nos comunicamos con Dios en oración, ¿verdad? Verbalmente, debemos de expresarlo, ¿verdad? Y hay formatos, ¿verdad? Como en el libro de oraciones judío, el Sidur, ahí se nos enseña cómo hacer las oraciones. Y también hay un tiempo personal para ser espontáneo. Pero, ¿cómo escuchamos a Dios? Bueno, pues a través del estudio de la Torah. Porque Dios sí te puede hablar en sueños y te puede hablar en visiones, pero es solamente para gente muy espiritual y realmente la forma en que Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra. Y a través de su palabra aprendemos a discernir las señales de Dios, ¿verdad? Si Dios abre las puertas, ¿verdad? A un trabajo, ¿verdad? O a una cierta cosa, pues te está alentando a ir hacia eso. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Puedes deducir que algo es de Dios cuando se abren las puertas y no hay barreras para eso. Pero específicamente,
Dios nos habla a través de la Escritura. Por ejemplo, estudiamos un salmo. Yo lo estudio hoy, un salmo, y para mí me dice algo, pero para otra persona ese mismo salmo le dice otra cosa diferente. Eso no se puede hacer con otro tipo de literatura como el Quijote o Juan Rulfo, ¿verdad? Es específicamente de la Torá, que es profética, que tiene la Torá, que viene siendo pues la Biblia judía, ¿verdad? Básicamente, los 5 libros de Moisés, los profetas y las escrituras, el Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah, los Nevi'im, los profetas y las escrituras, que incluye los salmos, ¿verdad? Y entonces, Levi representa la labor del servicio a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Bueno, pues tratando de conocerlo, ¿verdad? Cuando tú tienes una amistad, ¿verdad? O una pareja, para tener una relación íntima con la pareja, pues te interesa conocer a la pareja, ¿verdad? Porque si no, pues no hay esa relación. Entonces, intentas conocer a la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta, qué no le gusta? ¿Verdad? Entonces, Dios ya nos dijo qué es lo que quiere de nosotros. Nada más hay que estudiarlo, ¿verdad? De acuerdo pues, a la interpretación correcta, ¿verdad? Y yo lo recomiendo ver la escritura con los comentarios oficiales del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son los más legítimos y correctos. Si fuéramos a estudiar cocina china, yo les diría que fueran con un chino. Si queremos aprender a hacer enchiladas, pues vamos a México. Pero si queremos aprender la Torá, el pueblo de Israel es el que tiene, por definición, no es que sea mejor o peor, fue escogido para eso. ¿Para qué? Para poder compartir, ¿verdad? Un legado un legado que viene desde la época de Moisés. Entonces, no es que el pueblo de Israel y los rabinos sean muy inteligentes, sino que cuando te decimos algo te lo estamos diciendo porque hay un trasfondo de 5,000 años, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se va a comparar alguien que apenas puede leer hebreo con alguien que verdaderamente nace con él, casi, ¿verdad? Entonces, tenemos Rubén, Shimon, Levi y Yehudá. Una forma de acercarse a Dios es a través de Rubén, del amor, que representa el amor bondadoso, ¿verdad? Y Shimon, el temor, ¿verdad? Tenemos esa necesidad innata, ese deseo innato de hacer lo correcto, ¿verdad? Cuando a un bebé le aplaudes, si salta, va a saltar 20 veces, ¿verdad? En realidad, una persona normal quiere complacer a su padre y a su madre, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene la necesidad intrínseca en una persona mentalmente balanceada, ¿verdad? Y espiritualmente balanceada, tenemos la necesidad de hacer lo correcto ante nuestro Creador, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos hacer lo correcto? Pues a través del estudio natural, es como Dios se comunica con nosotros. También se puede comunicar de otra forma, ¿verdad? Como dije, en sueños o en una visión, en fin, pero eso no es muy común. Lo diario es a través del estudio de la Torah, de la palabra de Dios, aplicándolo en nuestras vidas. Y finalmente Yehudá. Yehudá es el cuarto, ¿verdad? El cuarto hijo. Y los 4 representan los 4 mundos, ¿verdad? El mundo de Asiyá, que es el mundo de acción, es un mundo físico y espiritual. El mundo de Beriyá, el mundo de creación, ¿verdad? El mundo de Yetzirah, de formación, y el mundo de Atzilut, de emanación. Son todos estos tipos de mundos que son mundos espirituales, ¿verdad? El mundo físico, el mundo de las emociones, el mundo de las ideas, el mundo de los ángeles, y ya Atzilut, un mundo
mundo ya de emanación, ya ahí ya lo material ya no se distingue de la luz del eterno, del Ora Ein Sof, de la luz del infinito. El infinito se refiere al eterno nuestro Dios, a Hashem, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Hashem no tiene principio ni fin. El nombre Yud, Hei, Vav, Hei son 4 letras, también representan los 4 mundos. Representa también Rubén, Shimon, Levi y Sahar. 4, ¿verdad? También representan el mundo material, el mundo, sí, el mundo mineral, por decir así, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo del ser humano. Eso es la creación aquí, ¿verdad? 4 mundos, 4 realidades, 4 letras, los 4 primeros hijos. Y el último hijo, quiero terminar con esto, no el último hijo, el último de estos 4, ¿verdad? De Rubén, Shimon, Levi y Sahar en ese orden. Perdón. Rubén, Shimon, Levi y Yehuda, esos 4 en ese orden, representan esto, ¿verdad? Amor, temor, el estudio de la Torah, y Yehuda es la unión con Dios. Yehuda es de Jodá, de aceptar. De aceptas tanto la realidad de Dios que te nulificas a ti mismo. Llegas a un punto de servicio de Dios en donde lo único que existe verdaderamente es el eterno Dios. Y en el mundo espiritual, por decirlo así, o en el mundo de los cabalistas, hay una etapa o un nivel espiritual de unión con Dios. Algunos llaman Hitbodedut, ¿verdad? En donde llegas al punto en tu servicio de oración, ¿verdad? Primero le agradeces, primero pues le pides a Dios, le pides que te bendiga, le pides bendiciones, le pides perdón. El estudio de la Torah también es una forma elevada de oración, ¿verdad? Porque te comunicas con Él, pero también le agradeces y le agradeces todo, que el verdadero cabalista, que hay muy pocos en el mundo, y el que se dice cabalista no es cabalista. Un cabalista nunca te va a decir que es un cabalista, por eso yo no soy cabalista. No, pero en realidad en nuestro mundo es muy difícil. Sin embargo, podemos aspirar a llegar a niveles espirituales altos, ¿verdad? En el sentido de que en la oración, ¿verdad? Nuestra conciencia llega a aceptar de Jodá la nulificación de uno mismo para darle, al final de cuentas, toda la gloria al Eterno, para tener una comunión con Él en sentido, ¿verdad? Cuando hacemos la oración es una comunión en el sentido de comunicación. ¿Por qué? Porque hablamos con Dios. Alguna persona que es escéptica, ¿verdad? Piensa que estamos hablando con una pared, pero en realidad es lo más humano que hay, porque yo nunca he visto a un perro dar gracias a Dios antes de comer, ¿verdad? Entonces decimos que no queremos ser como los perros, que comen nada más por necesidad, sino que comemos, ¿para qué? Para tener fuerzas, ¿para qué? Para al final, para servir a Dios, ¿verdad? Y al final, de cuentas, la oración nos humaniza, nos hace ver que realmente no somos nada más materia, sino que tenemos un alma que quiere subir verdaderamente, espiritualmente, ¿no? Y el alma es la que debe santificar el cuerpo en vez de que el cuerpo haga impuro al alma. Esa es la lucha constante que tenemos en esta vida, ¿verdad? Y al final de cuentas, el alma regresa a quien la dio, y por eso pasamos esta prueba de este mundo, ¿verdad? Y
podemos tener una unión con Dios en el sentido de Hitbodedut, Hishtalshelut, en el sentido de que lleguemos al nivel no solamente de servir a Dios y de pedirle perdón a Dios y de buscar a Dios, sino también de reconocer tanto intelectual como emocionalmente, ¿verdad? De que el único que verdaderamente existe, que la palabra la tiene el eterno nuestro Dios, Hakodosh Baruj. Y y aquí vemos cómo dice Vayigash. ¿Qué significa Vayigash? La palabra que es el título de esta parasha, que tiene un significado interesante, es que se acercó. Y Judá se acercó a Yosef, ¿verdad? Entonces, tenemos que, una de las enseñanzas aquí es que para obtener la bendición y la paz, tenemos que tomar un paso y acercarnos verdaderamente a Dios, ¿verdad? Pero también en cuanto a la sociedad, aún que, que hay enemigos, hay que tratar de hacer primero la paz y acercarnos, ¿verdad? Para hacer la paz y luego ya vienen las bendiciones. Si no se puede hacer la paz, pues entonces hay que defenderse. Eso es correcto, ¿verdad? Pero en principio tenemos que acercarnos. Entonces, como ven ustedes, hay verdaderamente grandes secretos en la palabra de Dios y muchas cosas que podemos aprender para nuestra vida práctica. Por eso, le recomiendo que, que vayan e investiguen en diplomadojudiobiblico.com. Soy el Rabino Ben David y Shabbat Shalom.